¿Te aplacas? ¡Apúrate tú! Ah, no.
gente tiene ropa para todo. Gente para todo. Buenos días, buenos días. ¿Quieres entregar a tu hija diciéndole una palabrita, aunque ya han compartido sus vidas, pero dile una palabrita? Pues que se ayuden, ¿no? Ahora ya son de dos, ya no es de uno. Que se lleven bien, pues que haya comprensión y respeto. Manigli. Ante no ningne que la na potsi. Eu smatla mati kante. Iwan ni mas. Kung kena toka maganang tos ka sana makulaan tos ke. No ningne que se respeto. Entren nang omente. Smatla mati ka. ¿Quieren recibirla? Tomam pating task malat magagano tikito de que stigmitas que para que la non si tome este chingawli. Smatla mati ka. Tak yung panayas ke ni. Kak. Smatla mati to no smatla mati. Manana mo. ¿Quieres agradecer a los papás? Que no tlaxtlawi no amal mo encargado de yo no tlaxtlas ya no invitas no. ¿Ya? Bueno, por el lado derecho, ponte. Bueno, les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia. Pechaditos. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vénganse. Juntos como hermanos. El Señor Jesús que ha resucitado esté con cada uno de ustedes. Vamos a pedir la bendición para Antonia de la Cruz, para Rosa María. Hoy es un día bonito, especial y encaminar a sus vidas. Vamos a pedir la gracia de bendición diciéndole: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre esos hijos tuyos, Antonio de la Cruz y Rosa María Chino, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Nos persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga.
Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Siéntense un minutito, por favor. Pues bienvenido Antonio de la Cruz de la Rosa María Chino Regino. Un día muy bonito, especial para ustedes. Recordarán que este día 12 de mayo, delante de Dios, han recibido la bendición o van a recibir la bendición, y se inscribirá sus nombres en el libro sagrado como marido y mujer. Bienvenidos. Padrinos, Elber, Giselle, bienvenidos. Papás de cada uno de los contrayentes, familiares y amigos que hoy comparten este enlace matrimonial de sus amistades Antonio de la Cruz y Rosa María Chino. Creo yo que a estas alturas ya no les debo de dar tantos consejos, porque ustedes ya tienen un hijo y ya saben que el matrimonio implica compromiso, implica responsabilidad, implica quehacer, implica perder a unos amigos, porque ahora te vas a dedicar un poquito más al hogar, Antonio de la Cruz, un poquito más aplicada, Rosa María, en cuestiones de la casa. Tú sabes que ya no eres la hija de familia, hoy vas a ser la esposa, hoy ya eres la mamá, y cuando eres esposa y madre ya implica unos compromisos: lavar la ropa, levantarse temprano, cambiar al niño, ver el pantalón, ver la camisa, ver el tlaxcali totonqui, poner los frijoles, el chile en manteca, a barrer el cuarto, asear la cama, y son muchos detalles que implica que tú ahora tengas aquí en tu cabeza. Y lo mismo Antonio de la Cruz, ya hablamos ayer un poquito, siempre el acuerdo para que tú vayas cumpliendo con tus compromisos ya de papá, pero también de responsable de una familia, porque ya ese hijo, esa hija que tú tienes come, quiere pan, quiere juguete, ¿y quién se los va a comprar? Más que el papá. Siempre aplicado, aplicada en cada uno de sus cosas como marido y mujer. Así que enhorabuena y échele todas las ganas del mundo. No estás en ceros, Rosa María, porque tú ayudabas, así como Cheli, así como los demás muchachos. Tú saliste de aquí y sabes que mochicuelle, Santa Misa. Jálate ahora Antonio de la Cruz. Si no quiere venir, dale un codazo, decir: ya son las 5:30, vámonos a la misa. Otro codazo para que despierte y se vengan a la Santa Misa. ¿Qué más? Mochicuelle, ya sabes. Que Dios los bendiga y muchas felicidades. Los quiero ver felices, contentos, unidos. Allí están los padrinos de cada uno de ustedes, para que también son jóvenes, pero les pueden ayudar. Un consejito, siempre invitándolos. Papá, siempre ayudando a tu hijo. Mamá, tu hija, siempre el consejo, siempre la ayuda, siempre la orientación para que vivan bien. ¿De acuerdo? Pues Dios los bendiga y a echarle todas las ganas para adelante y muchas felicidades. Ante esta comunidad cristiana que representa a la Iglesia, les pregunto: Antonio de la Cruz, Rosa María, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad
sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios y ese hijo o hija que Dios les ha concedido la quieren mucho según la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Rosa María Chino, te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Rosa María Chino, te acepto a ti, Antonio de la Cruz, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga los anillos, las arras, el lazo, la palabra de Dios, que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dame el anillo de ella. Suéltale, suelta la mano y agárrala. Y pon en este anillo, en este dedo. Dile su nombre. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre. Antonio de la Cruz, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre. Rosa María, recibe también estas arras como signo de la prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Antonio de la Cruz, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. De rodillas, colócales el lazo. Colócales el lazo. Le dan las velas.
Hácelas su ramo. Todos de pie. Un aplauso fuerte para estos esposos, marido y mujer para siempre. Decimos ahora: te rogamos, óyenos. Para que Antonio de la Cruz de la Rosa, Rosa María Chino Regino, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio, roguemos al Señor. Pedimos también por los padrinos Elber, Alberto, Gisela, Anaí de la Rosa, oremos. Pedimos también por los papás de cada uno de los contrayentes, oremos. Por todos nosotros como amigos, conocidos de Antonio de la Cruz y Rosa María, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos hijos tuyos. Aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Paraditos todos. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Jesucristo resucitado está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Paraditos todos. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con los obispos Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos Antonio de la Cruz de la Rosa, Rosa María Chino Requino, que hoy fundan su familia, Iglesia Doméstica y Sacramento de tu Amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Ten misericordia de nosotros, amigos, familiares e invitados, padrinos Elber, Giselle, Anaí, así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Toma la velita con tu ahijado, la levantamos un poquito. Agárrala de la mano. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Bájenla. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dense ese saludo, ese gesto de paz en Cristo Jesús. Hermanos, Jesucristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. Atrás de la nueva pareja, si alguien va a comulgar, fórmese atrás de la nueva pareja. Vamos a decir amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Os manda
Todos de pie, ustedes de rodillas. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor Antonio de la Cruz y Rosa María, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente decimos amén. Que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe, descienda. Nos persignamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Quítenles el lazo, denle las velas, apaguen las velas, paraditos, y aplauso fuerte para la pareja.
Bien, señores, buenas tardes. Quiero agradecer primeramente a nombre de las familias de estos jóvenes que hoy se casan la presencia de cada uno de ustedes, porque la presencia de ustedes es importante para este matrimonio. Estos jóvenes que comparecen ante esta mesa hoy culminan sus anhelos amorosos en el sagrado matrimonio. Hace una hora o aproximadamente se presentaron ante Dios para recibir la bendición para la vida como esposos. Hoy se presentan ante ustedes, que son la sociedad, para darle fe y testimonio de la legalidad de este matrimonio. Los trámites para este acto se llevaron con mucha anticipación, no hay ningún problema al respecto. Sin embargo, el Código Civil establece que en el momento del acto, como ahorita, se hagan las preguntas formales a los que vamos a firmar las actas y ratifiquen en presencia de ustedes su voluntad, su decisión y el conocimiento para este acto. Por lo tanto, por favor, párese tantito, ¿sí? Por lo tanto, yo pregunto, Antonio de la Cruz de la Rosa, ¿es tu voluntad unirte al patrimonio civil con Rosa María Chino Regino? Sí. Señorita Rosa María Chino Regino, ¿es voluntad tuya unirte en matrimonio civil con Antonio de la Cruz de la Rosa? Al señor Gabino de la Cruz Miguel, a la señora Santa de la Rosa Venancio, al señor Santiago Chino Epitacio y a la señora Felisa Regino Isidoro, padres de estos jóvenes, ¿están ustedes conformes y conscientes de que sus hijos se unan en matrimonio civil? Al señor Juan Carlos Epitacio Pérez, Alberto Niño de Jesús, a Luis Alberto Ramírez de la Rosa y a Jorge García Margarito, testigos de estos jóvenes, ¿conocen bien a estos jóvenes que hoy se van a casar? ¿No tienen ningún problema para hacerlo? Bien, en virtud de que no hay ningún problema tanto en el papeleo como en la decisión de ustedes, les voy a pedir amablemente nos permitan algunos minutos, vamos a firmar las actas e inmediatamente después declaro oficialmente unido este matrimonio. Por favor, pónganse cómodos, solamente unos minutos, por favor.
más, voy a dar lectura a la misma para que de esa manera declare oficialmente unido este matrimonio. Les voy a pedir, por favor, un tantito de pie. Tómala de la mano. Dice: en Ameyaltepec, municipio de Eduardo Neri, estado de Guerrero, a 12 de mayo del 2021, acta de matrimonio, contrayentes. Nombre del contrayente: Antonio de la Cruz de la Rosa. Nació el 10 de junio de 1995, tiene 25 años de edad. De nacionalidad mexicana, nació en Ameyaltepec, municipio de Eduardo Neri, estado de Guerrero, con domicilio conocido en Ameyaltepec, Guerrero, de ocupación artesano. Nombre de la contrayente: Rosa María Chino Regino. Nació el 13 de septiembre de 1998, tiene 22 años de edad. De nacionalidad mexicana, nació en Ameyaltepec, municipio de Eduardo Neri, estado de Guerrero, con domicilio conocido en Ameyaltepec, Guerrero, de ocupación ama de casa. Padres del contrayente: nombre del padre: Gavino de la Cruz Miguel, de nacionalidad mexicana, con domicilio conocido en Ameyaltepec, Guerrero, de ocupación artesano. Nombre de la madre: Santa de la Rosa Venancio, de nacionalidad mexicana, con domicilio conocido en Ameyaltepec, Guerrero, de ocupación ama de casa. Padres de la contrayente: Santiago Chino Epitacio, de nacionalidad mexicana, con domicilio conocido en Ameyaltepec, Guerrero, de ocupación artesano. Nombre de la madre: Felixa Regino Isidoro, de nacionalidad mexicana, con domicilio conocido en Ameyaltepec, Guerrero, de ocupación ama de casa. Testigos: primer testigo del contrayente: Juan Carlos Epitacio Pérez, de nacionalidad mexicana, con 30 años de edad, con domicilio conocido en Ameyaltepec, Guerrero, parentesco ninguno, casado, de ocupación artesano. Segundo testigo: Alberto Niño de Jesús, de nacionalidad mexicana, con domicilio en Ameyaltepec, Guerrero, parentesco ninguno, casado, de ocupación artesano. Primer testigo de la contrayente: Luis Alberto Ramírez de la Rosa, de nacionalidad mexicana, con 25 años de edad, con domicilio conocido en Ameyaltepec, Guerrero, parentesco ninguno, casado, de ocupación artesano. Segundo testigo: Jorge García Margarito, de nacionalidad mexicana, con 25 años de edad, con domicilio conocido en Ameyaltepec, Guerrero, soltero, de ocupación artesano. Este contrato matrimonial, jóvenes, queda sujeto al régimen de sociedad conyugal. La sociedad conyugal establece que ustedes, a partir de hoy, quedan legalmente unidos. Van a trabajar juntos toda su vida, hasta que Dios lo disponga. Lógicamente, a través del tiempo, ustedes con su trabajo van a ir adquiriendo bienes materiales. En estos bienes ustedes van a tener exactamente los mismos derechos en un 50%. Nadie va a ser dueño absoluto de nada, sino por partes iguales, porque así lo establece la ley. Habiendo interrogado a los contrayentes en los términos que la ley ordena y no existiendo impedimento legal o habiendo sido dispensable existente para la celebración del matrimonio, los declaro, en nombre de la ley de la sociedad, unidos en matrimonio y su contrato matrimonial perfecto y legítimo para todos los efectos legales, previa lectura que ellos mismos lo ratifican y firman. En unión de suscrito quienes se le intervinieron y saben hacerlo y quienes no, imprimieron su huella digital. Atentamente, el oficial del registro civil, profesor Garciano Damaso Gaspar. Jóvenes contrayentes, no obstante que el gobierno en estos tiempos no nos permite actos masivos como ahorita, donde haya mucha gente, por la enfermedad que azota el mundo, nos pide distancia y que no haya mucha plática. Sin embargo, yo de manera personal considero que este momento es tan importante para ustedes dos, porque el casamiento es algo hermoso y ustedes van a vivir juntos. Es necesario que platiquemos, aunque sea poco. El matrimonio se considera la célula base donde descansa nuestra sociedad. Por eso queremos que haya matrimonios fuertes, firmes, sólidos, basados en el amor, en el cariño, en el entendimiento, en la comprensión, en la lealtad y en el respeto entre ustedes dos. De aquí en adelante, ustedes tienen que conducirse prudentemente, con prudencia, ser tolerantes el uno y el otro, tenerse paciencia, ya que no haya gritos, que no haya corajes, que no haya violencia.
nos consideramos gente civilizada y ustedes dialoguen ante los problemas civilizadamente y saquen buenas conclusiones. Ustedes nacieron y crecieron en mundos diferentes. Si digo mundos, me refiero a sus familias. Cada familia tiene sus propias costumbres, sus propias normas. Aunque seamos vecinos, aunque vivamos en el mismo pueblo, somos diferentes. Cada familia es diferente. Entonces ustedes, al unirse como esposos, van a combinar las costumbres que tienen. Cuando esto pasa, generalmente surgen algunos problemas. Problemas de entendimiento, problemas de distanciamiento, problemas de acomodo. Cuando esto pase, ustedes analicen los problemas, saquen buenas conclusiones, sin corajes, para que esto suceda. De aquí en adelante, ustedes van a compartir alegrías y penas. Cuando esto pase, mantengan siempre viva el amor que ustedes los ha unido y vivan cada día de su matrimonio llenos de humildad, de perdón y de respeto. El respeto es muy importante entre los matrimonios. Háganlos atentos, amables, acomedidos, respetuosos, no soberbios, no orgullosos, no irrespetuosos. Si así lo hacen ustedes, Dios y la sociedad se lo van a reconocer. Jóvenes, yo quisiera seguir platicando mucho con ustedes, pero no es posible. La vida misma es la mejor escuela. Ella les va a enseñar todo lo que tienen que aprender. Háganlo bien, con paciencia. Respétense mutuamente. Los que estamos aquí con ustedes, sus papás, sus familiares, amigos y testigos, unimos nuestros corazones y le pedimos a Dios que derrame sobre ustedes, sobre su matrimonio, muchas bendiciones. Llene con óptimos frutos el camino que van a empezar como casados y que les mande toda la felicidad y dicha del mundo. Jóvenes, muchas felicidades, muchísimas felicidades, que Dios los bendiga. Felicidades. Bien. Van a felicitar a los esposos ahora. Ahorita es el momento. Bueno, si no.
Venga, Andrés, sóplate. Tranquilo. Me pones unos matos más. Ahora. Manoteca. Estamos pegados. Toño no se pegado, te eché un Toño. Después te eché pegado en punta. Te eché un punta de tu vida. Ya recita que tío, ¿sabes qué hace? Todo está en Rosita. Todo está. Thank you.
Yo le invité. Gracias. Ahorita. Vaya. Gracias.